Bueno, entonces vamos con la última parte de teoría de hoy, que es el lenguaje C Sharp, un poquito de historia y de las cosas básicas. Dice, C Sharp fue creado en el 2000, dice, por un equipo a cargo de Anders Hejlsberg. Dice, es una evolución de C y C++, es similar a Java, por supuesto. Esto, bueno, ya está viejo también. Dice, la última versión al 11 de febrero del 19 era la versión 8. Por ahí ya está saliendo alguna versión nueva del lenguaje. Si van a ese enlace, dice que es la documentación de Microsoft, dice /C Sharp /What's New, le sale qué son las novedades de la última versión. El enlace sí es válido en cualquier momento. Y si no, pueden ir a la versión específica al enlace de la versión específica. Bueno, de nuevo, van a encontrar muchísimas cosas similares a Java. Las sentencias terminan en punto y coma obligatoriamente. Los bloques son delimitados por llaves. Tienen comentarios de línea y de bloque, como ya los han visto. Hay un tercer tipo de comentario, que ese sí, quizás no lo hayan visto, que son 3 barras. Y con eso lo que generalmente se hace es documentación. Cuando ustedes después compilan sobre todo para librerías de clase. Cuando ustedes compilan el código, esa documentación se anexa al código, entonces donde la usan, cuando ustedes utilizan el IntelliSense, vieron ese que van escribiendo y les va sugiriendo, les va, les va a mostrar la documentación que ustedes hayan escrito. ¿Sí? Eso también es común en los lenguajes. Java también lo tiene. Bueno, todos los lenguajes tienen su forma de agregar su propia documentación. Acá es con ese comentario arriba de lo que quieren comentar, ¿no? Inmediatamente arriba, con triple barra. Las declaraciones también son similares a los lenguajes que ya vienen utilizando. Tienen los modificadores, el tipo de la variable, o de lo que estén, de la variable, es caso específico de las variables, pero lo que estén definiendo, el tipo de lo que están definiendo, puede ser una función, un método, y el nombre de lo que están declarando. Los modificadores, ¿cuáles son? Internal, Protected, Private, Public, Static y Read Only. Bueno, público y privado, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo era? A ver, esos son los fáciles. ¿Qué es público y privado? Programación orientada a objetos. Y el público lo comparten todos los paquetes, me parece que se comparten todos los paquetes y todos los archivos. Se puede acceder de fuera de la clase. Exactamente, esa es más genérica, está bien, lo decía Federico, pero más genéricamente lo puede acceder cualquiera. De afuera de la clase, cualquiera, tal cual. Público sería la forma de no encapsularlo, ¿no? O sea, el encapsulamiento igualmente, que es un pilar de la programación orientada a objetos, muy importante. Programar orientado a objeto no es declarar clases, ¿está bien? No es tener clases y tener métodos, es seguir los 4 pilares. Si ustedes usan el lenguaje que quieran y no siguen los pilares, no están programando orientado a objetos. ¿Está claro eso? Eso es muy importante. Bueno, público accede cualquiera. Bueno, y privado, Solo en ese archivo. solo ese. Perfecto. Solo esa clase. ¿Está bien? Solo ese archivo es válido en Java porque solamente puede haber una clase en Java por archivo, pero en .NET te permiten hacer, que uno podría decir está mal, pero te lo permiten hacer, puedo tener múltiples clases en un mismo archivo, pero si no están embebidas, son clases distintas, ¿no? Entonces, lo correcto es que privado solo accede esa clase. Los demás nada. Bueno, y protegido, y ahí empiezan los más complicados. Creo que lo compartían con las herencias. O sea, los hijos Los hijos. compartían Claro, exacto. Todos los otros, ¿no? Los que me quedan ahí, esa protegido a internal, son como un punto intermedio de público y privado. Entonces, protegido tal cual es público para los hijos y privado para el resto. Entonces, si yo soy hijo, lo puedo acceder, pero si no soy hijo, no. ¿Ah? Ese es protegido. E internal, que ya es más específico, es público en el proyecto y privado para el resto.
¿Está bien? Es una forma de decir, mira, digo, todos los que están en el proyecto lo pueden utilizar, pero para afuera no. Entonces le puedo poner interna. Es raro, pero lo puedo utilizar. En Java tienen protected, si no me equivoco también. El internal es el package, ¿sí? Si no me equivoco, package es, además de hacer paquetes, es una visibilidad. Entonces, la visibilidad package también permite lo mismo que internal. Es público en el paquete y privado para los demás. Bueno, y estático y read-only. Bueno, read-only es fácil, ¿no? Read-only es que... ¿Qué va a decir? Sí. Solamente se lee, ¿Cómo, perdón? que, no se puede- que solamente se lee, no se puede modificar. No se Y el puede static, modificar. Está bien, exactamente, dale. ¿Y el static? y el static no lo sé bien, pero creo que no se cambia, no se puede usar en distintos tipos de vida del programa y no se cambia, no se altera. Bueno, No sé muy bien es esta un poquito más definición. complicado esto. Independientemente, static es la palabra reservada en .NET. Está relacionado a la clase, tal cual. Static es la palabra reservada en .NET. Capaz me dicen, no, pero en Java también. Bueno, perfecto, digo, pueden haberle puesto la misma palabra. Lo que importa es el concepto, que es de programación orientada a objetos. Digo, cuando ustedes hacen lo que no es estático, que es el común de los casos, ya sean variables, o sea, atributos o métodos de una clase, se dice que esos miembros, o sea, tanto estoy hablando con los conceptos correctos, digo, para que los vayan recordando, digo. Los miembros de una clase son todas sus declaraciones, ¿no? Que son, las variables se llaman atributos, no se llaman variables, ¿no? Variables como una forma global de decirles, pero cuando esas variables son miembros de una clase, son atributos, es el nombre correcto. Y las funciones, que generalmente las conocen como funciones, dentro de las clases se llaman métodos, ¿sí? Entonces, esto es válido para los dos miembros, tanto para atributos como para métodos, gracias. Este, mm, cuando no pongo estático, se dice que son de clase, son de instancia, perdón, son de instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para acceder a eso tengo que tener una instancia. ¿Está bien? Entonces yo tengo Pero, clase A, supongamos la clase se llama A. Listo, perfecto. Ahora me declaro una variable que se llama, mi variable es del tipo A, ¿no? Entonces yo puedo hacer mi variable punto cualquier miembro. Todos esos miembros a los que yo puedo acceder son de instancia, ¿está bien? Porque para accederlos tengo que tener una instancia. La instancia es esa que creé haciendo new, por ejemplo, ¿sí? En algún momento. En cambio, los estáticos son miembros de clase. ¿Qué quiere decir eso? Primero que obviamente no hace falta declarar una instancia para accederlos. Y segundo que, por ende, como se accede a través directamente de la clase, es para todos el mismo, ¿no? Los miembros estáticos, tengo que hacer el nombre de la clase, punto, el nombre del miembro. Entonces, si mi clase se llamaba A, es A punto tal cosa, donde tal cosa es un miembro estático de la clase. ¿Está claro? Pues estático es el nombre de la palabra reservada. El concepto es que ese miembro es de clase. ¿Está bien? Eso lo deben haber visto cuando vieron programación orientada a objetos, donde ustedes van definiendo, cuando ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué es una clase? Es un molde, o sea, es una plantilla de algo. Entonces yo digo, bueno, de persona. Listo, perfecto. ¿Qué atributos voy a tener? Bueno, es una abstracción lo que voy a hacer. Entonces no va a tener exactamente todo lo que tiene una persona, sino lo que a mí me interesa representar. Qué sé yo, el nombre, el DNI, el email si lo necesito, lo que haga falta. ¿Está bien? Pero después yo puedo tener miembros estáticos de la clase que, por ejemplo, no vayan a variar. Vamos a dar cualquier ejemplo, qué sé yo. Digo, cantidad de corazones que tienen las personas. Eso, si yo se lo pregunto a Federico, o a Paulo, o a
a Malco, o a Enzo, o a Brenda, todos van a decir 1. ¿Está bien? Entonces no varía por instancia. Es fijo de la clase. Entonces yo podría decir, estaba buscando un ejemplo que no tuviera ningún inconveniente, pero sí, esperemos que todos tengan 1. Si ese miembro es de clase, yo podría directamente decir persona, punto, cantidad de corazón, ¿sí? Y va a devolver 1, entonces ya está. Entonces ese miembro yo debería definirlo como estático y no como un miembro de instancia, porque no tiene sentido que varíe en cada instancia. ¿Se dan cuenta? Digo, eso es repaso de programación orientada a objetos. Lo que es acá en .NET es, bueno, ¿cómo hago para definirlo? Le ponen estático. ¿Está claro? ¿Alguna duda de eso hasta ahí? Las visibilidades o estático. Bien. De nuevo, yo en eso soy pesado con los conceptos, más allá de que por ahí programan de 10. Pero es muy importante que entiendan los conceptos, y de una de estas cosas son, por ejemplo, preguntas de entrevista, ¿sí? De que entiendan cómo funciona, porque de nada sirve si ustedes no saben lo que pasa por detrás, cuáles son las mejores decisiones para diseñar, etcétera. De nada sirve tener este, hacer la programación. Sí, sí, por supuesto. Bueno, hay tantas preguntas de entrevista como de entrevistadores, así que cada cual va a tener su forma, ¿no? Pero digo, estas cosas son de nuevo además para que les presten atención. Y además se van después de acá y ya no lo van a hacer. No van a agarrar un libro después y se van a poner a estudiar, o un video, a estudiar conceptos. ¿Está bien? Se van a poner a estudiar algo puntual, ¿no? Alguna tecnología puntual. Entonces, estos conceptos hay que tenerlos de antes. Son la base, ¿sí? Son los cimientos, ¿no? También escuchaban ese ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen malos cimientos, lo que construyan encima se va a caer. Bueno, y read only, tal cual lo que decían, es que es de solo lectura, pero no son constantes. ¿Está bien? Las constantes son aparte, se declaran con const. Read only son un tipo particular que tal cual, por eso digo, no se pueden modificar, tal cual, no se pueden modificar, pero sí les puedo inicializar. La inicialización es una asignación particular que se hace al momento de iniciar el objeto, que la pueden hacer tanto en la línea de la declaración del atributo o en el constructor, porque también es el momento donde está arrancando el objeto. Pero ya después no, una vez que lo setearon ese valor ahí en algunos de esos lugares, ya después no lo pueden setear. Entonces, si tratan de setearlo, les va a dar error. Pero es distinto que la constante. Bien, y después tengo, esto también hay un poco de mezcla del concepto genérico de los tipos por valor y los tipos por referencia, y cómo se manejan en .NET. Ustedes, por un lado, tienen los tipos por valor y los tipos por referencia. ¿Se acuerdan de eso, de otras materias? No mucho, profe. Bueno, lo vamos O a... sea, tipos como tal, no, pero No, el no, tema pero de ¿qué pasar significa? Claro, ¿qué significa usarlos por valor o por referencia? bueno, que por referencia modifica la variable que le estamos pasando, digamos, le pasamos apuntamos a la Claro, variable. ustedes, cuando es por referencia, la referencia se entiende por la dirección en memoria, ¿no? Entonces, uno entiende que cuando pasan las referencias, entonces si son modificadas en otro lado, a ese al que le pasé la referencia, ese cambio va a persistir cuando vuelva de ese lado, ¿no? Básicamente la llamaba una función. Entonces, como que los cambios persisten. No así con los tipos por valor, que cuando son pasados por parámetro, pasan una copia del valor. Entonces, si yo las modifico, las modificaciones se pierden, porque pasé una copia. Entonces, no queda modificada
mi memoria. Enseguida ahí vemos un dibujito que podría ayudar a aclarar. Bueno, eso existe en todos lados, que haya tipos por valor y tipos por referencia, independientemente después de cómo los pase por parámetro, que generalmente los voy a pasar por el tipo que son. Cuando pase una variable que es del tipo por valor, la paso por valor, y cuando paso una variable que es del tipo por referencia, la paso por referencia. Pero digo que generalmente va a ser así, pero se puede cambiar, sobre todo en lenguajes como C, donde ustedes tienen como operadores para decir, esta variable es por valor, bueno, pero quiero pasarla por referencia. ¿Se puede hacer eso? Sí, tal cual, lo que hacías era pasarla con un operador que devuelve la dirección de memoria, pasa la dirección de memoria, entonces el otro lo que hace es recibirla y la cambia el contenido, y lo mismo con los otros, ¿no? Bien. Todo lo que sea primitivo y esté declarado como extract, ¿sí? Como estructura, son tipos por valor. ¿Está bien? Ahora vemos cuáles son los primitivos, pero básicamente, por ejemplo, los numéricos. Y estructura, hay tipos definidos como estructura. Es raro que ustedes necesiten declarar. ¿Qué quiere decir que como estructura? En vez de declararlo como clase, van a poner extract en vez de class. Entonces están declarando una estructura. Después, a nivel de que lo que pueden tener adentro, es lo mismo en C#. No, por ejemplo, en otros lenguajes como C o C++, donde las estructuras no tienen funciones. En cambio, las clases pueden tener métodos. Pero nada, es otro tema. Esto lo que lo hacen es para diferenciar si es por tipo o es por referencia. El tipo es por valor o por referencia. Cuando lo declaran como struct o extract, es por valor, y cuando lo declaran como clase es por referencia. Y lo mismo los que ya están. De nuevo, para que sepan, raramente vayan a declarar ustedes una estructura. ¿Qué tipos tengo entonces? Tengo los primitivos, son esos que están ahí a la izquierda, los enteros, los de punto flotante, los caracteres y los booleanos. ¿También? Todos conocidos por ustedes en otros lenguajes. ¿Sí? Enteros, todos los tipos de entero, que lo que va cambiando es la cantidad de memoria que alojan, y por ende el tamaño máximo de número que pueden tener. Los de punto flotante, ahí está faltando un tipo que no es ni entero ni punto flotante, que es el decimal. Esta es una aclaración, también la voy a hacer después más adelante, pero para que lo vayan sabiendo. Los de punto flotante se llaman así porque justamente el punto es flotante. Entonces no se guarda exactamente el valor en la representación exacta del valor. Esto puede traer problemas después. Si quieren, después búsquenlo. El otro día surgió una discusión por JavaScript. Después, si quieren, pruébenlo. Prueben sumar 0.1 más 0.2 en JavaScript, en la consola del navegador, y vean el resultado que les da. Y es una de esas cosas como raras de JavaScript, pero en realidad es un problema de los puntos flotantes. El 0,1 no se puede graficar no se puede representar en binario, ¿está bien? Por cómo es el sistema binario. Entonces, lo que hacen es guardar una aproximación a ese valor. Entonces, eso trae complicaciones después. Entonces, los puntos flotantes, las variables, tanto float o doble, una se llama float porque es el de punto flotante, y el otro se llama doble porque tiene doble precisión, nada más, pero igual tiene el problema. Entonces, se suelen usar cuando hay cálculos numéricos, ¿está bien? Donde quizás no haya problema con eso, pero si ustedes necesitan guardar la representación exacta del valor decimal, como por ejemplo en pesos y en monedas, usen decimal, ¿está bien? En Java también debe estar, se llama decimal, ocupa más memoria, pero es insignificante eso, y guarda un entero para el entero y un entero para el decimal. Entonces, siempre lo puede representar perfectamente el valor que ustedes guardan, y no les va a traer dolor de cabeza. Y eso háganlo en todos los lenguajes, ¿está bien? Pues si no, lo van a aprender a las malas, como me pasó a mí en algún momento. A mí me pasó en MySQL, digo, para que vean, digo, o sea, no es un problema que escapa de nuevo, es un problema de la representación binaria. Entonces, en general,
para guardar cosas con precisión, de nuevo, los casos típicos son un importe, un precio o un peso, donde ustedes necesitan tener guardado exactamente los decimales, usen decimal. Bien, después, bueno, caracteres son las partes de los strings, o sea, cada carácter, y los booleanos, ¿no? El true y el false. Y después tengo los tipos no primitivos. En los no primitivos tengo todo lo que son clases, de nuevo, dijimos todo lo que son lo que yo declare como clases, no solo son tipos no primitivos, sino que además van a estar como tipo de referencia. Las interfaces, o sea, yo puedo declarar interfaces, los arreglos y los strings. Los strings son un tipo muy particular de clase, porque si bien son clases, después por el uso que uno les da, se comportan casi como los primitivos, pero sepan que no son primitivos, son un tipo complejo, son una clase. Bueno, acá tienen los rangos, que no voy a entrar en detalle, así podemos avanzar un poco más, de qué número a qué número, esto es por la cantidad de memoria que ocupa. Ahí está el decimal, ven que dice los reales. Ah, y otra cosa que tiene acá que no está en Java, de color esto, tienen los enteros sin signo, un signer, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Duplica el tamaño de memoria para para los positivos, entonces toda la representación para los positivos tiene el doble de números, pero son para cuestiones muy puntuales. Si no, el 90% de los casos van a usar entero solo y ya está. El int. Después en real está float, doble y decimal, ¿sí? Ven, el decimal dice ocupa 128 bits. Sí, ocupa bastante más que los demás, pero no importa, digo. Puede guardar todos los valores que necesito. Y después, bueno, los extras ahí tengo el boolean y el char. Bueno, string y char. Dice, los strings son inmutables. Esto es lo que digo. ¿Qué significa que sean inmutables? Esto también es un término, no es de .NET. Es importante que también lo vayan adoptando de a poco, después lo van a descubrir en otros lugares. Inmutable quiere decir que no se puede cambiar. Dice, ¿cómo no puedo cambiar? Si concateno dos strings, ¿qué pasa? Nada, el resultado de la operación es la concatenación, pero ninguno de los dos se ve afectado. Entonces las operaciones sobre strings devuelven un string con el resultado de esa operación. ¿Está claro? Eso quiere decir que si yo hago un string, punto, cualquier cosa, ese cualquier cosa no afecta el receptor, el emisor de ese mensaje, sino que va a devolver una copia cambiada. ¿Sí? Entonces, el resultado yo lo debería guardar en una variable, incluso en esa misma, ¿no? A ese le asigno ese punto tal cosa. Listo. Ahí lo estoy modificando, pero por la asignación, no porque la operación en sí misma modifique la cadena. Eso significa que el objeto sea inmutable. Las constantes string van entre comillas dobles, ¿sí? Igual que Java. Un string es una colección de caracteres. Esto no es un dato de color, es una colección. Entonces se pueden iterar. Los strings se pueden iterar y que les devuelva cada carácter. Lo pueden indexar. Un string en la posición tanto les devuelve el char en esa posición. Las constantes char son un carácter entre comillas simples. ¿Sí? Los char siempre tienen que tener un char. Digo, o sea, no pueden tener un char vacío. Para eso necesitan un string vacío, que no tiene ningún char, justamente. Lo que pueden hacer es un espacio, pero un espacio es un char. Tienen caracteres especiales. De nuevo, estos vienen de larga data, o sea, de C. Barra N es nueva línea, barra R es retorno del carro, barra T es la tabulación, y como la barra es un carácter especial, si quiero escribir la barra es barra barra, ¿sí? Y habrá un par más, pero esos son los más importantes. Los strings literales o verbatim se escriben con una arroba. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes arrancan
con arroba el string, quiere decir que lo que va adentro va literalmente. Entonces asume que no hay caracteres especiales, porque lo estoy escribiendo literalmente. Entonces, es ideal para escribir rutas de archivos, rutas de la ubicación de algo. Entonces, c:\file.txt, como tiene el verbatim adelante, el arroba para hacerlo verbatim, sería equivalente a que en un string común y corriente pongan c:\, para que aparezca esa barra, file.txt. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es más común justamente cuando tienen que hacer eso uso, porque si no les queda barra, bueno, es difícil de leer, entonces pónganle el verbatim adelante y ya está. Y lo otro que también les sirve es para hacer saltos de línea. En la misma. Yo tengo que hacer un string que es un párrafo con saltos de línea. Bueno, pueden hacerlo verbatim y ir escribiendo enter adentro y tranquilamente funciona eso. En vez de estar concatenando saltos de línea o estar poniendo los caracteres que corresponden al salto de línea. Bueno, y después otra cosa también muy utilizada, que se está empezando a popularizar mucho en muchos lenguajes, es la interpolación de strings, o interpolated, si lo quieren buscar también lo pueden encontrar así, que es cuando yo dentro del string escribo una variable. Esto por ahí lo hacíamos también en Web 1 con JavaScript, que tenían que poner los backsticks en un string en JavaScript. Bueno, acá es parecido, digo, no dejan de ser comillas dobles los strings, pero arranca con signo pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, dice, ¿vas a tener un string interpolado? Fantástico. Dice, bueno, adentro, cada vez que pongas llaves, lo que está encerrado entre llaves es una expresión. Entonces la resuelve y va a mostrar su contenido ahí. No es exactamente así como funciona, pero en la práctica es eso. ¿Está bien? Ahí tienen un ejemplo a la derecha. Ahí es el primer console write line. Dice, pesos, hola, coma y nombre. Inclusive ven, eso está sacado así, una captura del código. Nombre no está en color ese, no sé, marrón, rojo, el color que quieran. Del string está puesto en blanco. ¿Por qué? Porque reconoce que es una expresión. ¿También sabe que es una expresión? Entonces también tiene esa ayuda visual cuando estén haciendo el código. Si saliera todo del mismo color, es porque no está interpolado. Y pueden ir mezclando, o sea, pueden usar interpolado y literales, ¿sí? Pueden hacer las dos cosas si lo necesitaran. Bien, tipo por valor versus tipo de referencia. Bueno, lo que estuvimos charlando hasta recién. Por valor son estructuras, por referencia son clases. ¿Qué contiene la variable? Bueno, cuando es una estructura, tiene el valor real. Cuando es una clase, tiene la dirección en memoria donde está guardado el valor. ¿Dónde se alojan, en qué memoria van las variables que son estructuras, que tienen el valor guardado ahí mismo? En el stack, en la pila. ¿Sí? Ustedes cuando llaman a una función, se hace una pila de ejecución donde se guardan las variables que tienen que viven en ese ámbito de la función. Ahí están guardadas las variables. Esa memoria además es la menos peligrosa, ¿no? Porque cuando yo llamo una función, se arma esa pila, sale de la función, se cierra, ya está. Esa memoria es administrada rapidísimo, no hay problema de que pediste mucha memoria y se va a explotar el programa, bueno, lo que veníamos charlando. La que es por referencia, sí, es donde hay que tener cuidado, porque esas son para variables que yo voy guardando, se guarda la referencia, y dónde está alojada la memoria donde guarda el valor. Se llama el heap, la parva, ¿sí? La parva es la traducción. El heap, ese es como mi parva de memoria que está disponible para ejecutar la otra también está disponible, ¿no? Digo, pero se saca como de otro conjunto. Se administra distinto. Bueno, ¿qué valor por defecto? Podría decir, pues, ¿qué valor null? ¿Pueden tener valor null? No, las estructuras no pueden tener valor null. Null significa que no tiene valor, ¿sí? Que está nulo. Null es nulo. Entonces, no, si la variable es por valor, siempre tiene que tener un valor. Algo hay en esa celda y es el valor de la variable. ¿Está bien? Siempre hay un valor. En cambio,
en las de referencias puede tener null. ¿Qué significa que una variable por referencia tenga null? ¿Qué significa? ¿Ah? Que no tiene, está bien, no tiene inicializador ningún. Pero yo podría asignarle null más adelante. Le pudo haber tenido un valor, tuvo una inicialización y después le asigno null. ¿Qué significa que en algún momento determinado una variable tiene null? Significa que no está apuntando a ninguna dirección de memoria. Acuérdense que las variables, que son por referencia, tienen guardada la dirección de memoria donde está guardado su valor. Entonces, si es null, quiere decir que no están apuntando a ningún lugar. ¿Está bien? No tienen una dirección de memoria, no apuntan a ninguna dirección de memoria. Bien, el valor inicial de las variables, bueno, si es del tipo estructura, dice 0 ahí, pero bueno, obviamente para los booleanos será, no me acuerdo ahora si es true o false, digo, para alguno de esos dos, y lo mismo para los caracteres, que también son valores así. Pero digo, básicamente tienen un valor estándar inicial. En cambio, los otros, el valor inicial es null, o sea, cuando vos apenas declaras una variable, no está apuntando a ningún lugar. Bueno, y el operador de asignación, en las variables por valor, copia el valor, y en las de referencia copia la referencia. Entonces, si yo modifico, le asigno a un objeto a otro, y después modifico cualquiera de los dos, estoy modificando los dos porque los dos apuntan al mismo lugar. Bien, programa código, la pila y el heap. Bien, dice línea 1. Dice int cont, o sea, un contador. Bien, ¿qué hace eso? Bueno, no es que se crea en ese momento, pero básicamente para que vean qué es lo que pasaría si fuera así. En la pila tengo una celda con el identificador cont y su celda correspondiente de memoria dice 0. Listo, el valor inicial. Dice a cont le doy 10. Bueno, nada, en esa caja saco el 0 y pongo el 10. Después dice string myText, o sea, mi texto. Bueno, es un string. Los strings son clases, dijimos. Entonces myText apunta a null, porque recién arranca. Entonces no está apuntando a ningún lado. Y después dice, a myText le da hello.net. Bueno, fantástico. ¿Eso qué va a hacer? Va a ir a donde está alojada la variable y le va a poner ese valor. Para los strings es un caso particular donde no hay que hacer new. Son clases, pero no hay que hacer new. Porque las cadenas, esto funciona parecido en otros lenguajes, las cadenas de texto básicamente es como que están guardadas en otro lugar. De hecho, si ustedes asignaran el mismo texto a dos variables distintas, las dos apuntarían al mismo lado para reutilizar memoria. Pero por eso les decía que los strings son casos particulares. Porque alguno podría decir, no hizo new ahí, ¿cómo hizo para obtener memoria? Bueno, para los strings no hace falta, digo, pero si fuera un string, si fuera una clase común y corriente, tendría que haber hecho new primero o asignarle directamente otra instancia. Bien, entonces myText, ahora ¿qué tiene en su caja en el stack? Está la variable, pero no tiene el valor directamente. Tiene una dirección a memoria y si yo sigo esa dirección de memoria, voy a toparme con ese hello.net. ¿Está? Lo mismo para cualquier otro tipo de clase otro que sería más complejo, pero pasaría lo mismo. Bueno, no vamos a hacer esto de nuevo, ya es lo que charlábamos hace rato. Digo, ¿qué pasa si paso a una función, a un método, le paso variables por valor y cómo hacerlo después por referencia? El típico swap. Entonces yo agarro a la variable A, le asigno B y a B le asigno A con un intermedio. Y dentro de la función funciona eso, pero cuando salen de la función siguen valiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el pasaje es por valor. En cambio, cuando es por referencia, sí quedan cambiados. Bueno, operadores, de nuevo, los mismos de Java, no vamos a hacer hincapié especial en prácticamente ninguno, los últimos quizás, los aritméticos, relacionales, lógicos, de tipos, esos por ahí los van a ver, los van a usar pocos, pero los pueden llegar a utilizar.
operadores de tipo is y as. ¿Qué es is? Si es tal cosa. Yo puedo preguntar si una variable es de tal tipo. Entonces es un operador que devuelve true o false. Entonces me va a decir si esa variable corresponde a ese tipo. ¿Está bien? Está bueno para saber si le puedo aplicar ciertas cosas, si la puedo castear, bueno, etc. Y el as directamente lo convierte, porque dice tal variable as y el tipo que necesito. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Lo convierte. Si el tipo está dentro de la jerarquía, listo, perfecto, no pasa nada. Se convierte se hace la conversión, se hace el casteo y se cambia de variable, o sea, la pasa una variable que es de otro tipo. ¿Para qué hago eso? Para tener acceso a miembros más específicos de esa clase, ¿no? Ahora, si yo convierto una variable en una que no tiene nada que ver, a priori me podría dar error si no coinciden los tipos, error de compilación, si no hay forma de que eso suceda. Y si no, si eso ocurre en código directamente porque no está dentro de la jerarquía, lo que va a hacer es devolverme nulo. O decir, mira, no hay forma de que te devuelva esto, ¿no? Por ejemplo, digamos, qué sé yo, dentro de la jerarquía tengo animales y personas. Entonces yo digo, león, as persona, null. No están dentro de la jerarquía. Dice, los leones no son personas, entonces devuelve null. Pero en cambio, si hago un animal, as león, si era del tipo, si efectivamente era de ese tipo, lo va a convertir. Bueno, los operadores de asignación, con el más igual, menos igual, bueno, son iguales, de incremento y decremento. El typeof es un operador que me devuelve el tipo del tipo que yo ponga ahí como parámetro. Entonces, me devuelve una instancia, ¿sí? Que esa instancia es del tipo, o sea, me parece que una tomada de pelo, pero no, digo, el tipo se llama tipo. Hay un tipo que se llama type en .NET, que representa los tipos. ¿Está bien? Eso sirve para hacer ingeniería reversa de código. Entonces, extraer código, generar código, bueno, y un montón de cosas. Pero lo pueden llegar a ver. No es necesario que lo utilicen, pero está y es un operador. El que le interesa ese tema, digo, en la ingeniería reversa de código, también se llama, la librería de clase se llama Reflection, ¿sí? Porque justamente pide el reflejo de algo para ver cómo está hecho. Bien, las herramientas esas que agarran algo y generan código, bueno, generalmente funcionan con esas librerías. También está en Java, ¿sí? En otros lenguajes. Y nameOf y objeto, ahí prácticamente pueden pasar lo que quieran, no solamente un objeto, me devuelve un string que representa lo que está como parámetro. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué no ponen el string directamente? ¿Para qué usar un operador? ¿No se puede escribir un string y ya? Sí, se puede, pero con nameOf ustedes tienen chequeo de tipos. NameOf es una palabra reservada. Si la escriben mal, no compila. Y objeto es algo que ustedes tienen ahí. Entonces no se pueden equivocar. Si lo escriben mal, no compila. Entonces supónganse que yo quiero escribir persona refiriéndome al tipo persona. Entonces es mejor que yo haga nameOf persona y no persona entre comillas. Porque si lo escribí mal, el string compila, por decirlo de alguna forma, pues yo puedo escribir lo que quiera adentro, pero llegado el momento, porque lo necesito recuperar o algo, necesitaba que estuviera bien escrito, me va a fallar. Cambio de la otra forma, no. Si hago nameOf persona y persona lo escribo mal, no va a compilar porque me va a decir, che, eso no existe. ¿Tá? Entonces, para eso, ese operador es relativamente nuevo. O sea, no estaba en los inicios, pero ya tiene varios años. Bueno, estructuras de control también, no vamos a entrar en detalles salvo el switch. El while, el for, el do while, el for each. El for each entiendo que también lo deben haber visto en Java. El for each es un caso especial de for, donde lo que estoy recorriendo es una colección. ¿Está bien? Tiene que implementar
si no me equivoco, y enumerable. Si implementa esa interfaz, yo lo puedo poner como parámetro del for, ¿sí? Del for each, perdón. Entonces, por ejemplo, que dice ahí, for each int valor in array, ese ar es un arreglo de números. Entonces, la primera iteración va a valer 0, después 23, después 5, después 15, después -1, ¿no? Estoy diciendo el ejemplo este que está acá abajo. Entonces, AR es un arreglo, los arreglos implementan la interfaz y enumerable. Bueno, fantástico, va a funcionar. Pero si no implementa esa interfaz, no lo puedo utilizar ahí. Bien, el if, else, nada, igual que el que conocen. Y lo que han ido acá mejorando es el switch. Esto también lo han ido mejorando con cada versión sobre todo de C#, vieron que decían C# va por la versión 8 y eso. Bueno, entre algunas mejoritas que han hecho en algunos releases del lenguaje, fueron cambiando el switch. ¿Sí? ¿Qué ven de raro en ese switch? Bueno, por ahí los raros ya están acostumbrados, pero... Hay una condición dentro del case. segundo case, claro. Claro, el segundo case tiene una condición rara, tiene una condición. Es más, tiene una condición, no existía. El switch no tiene comparaciones, tal cual. Vieron que siempre decían, vos podés pasar el while, del while al for, y del do while al for, y todo, y son equivalentes, y todo bien. Y podés pasar del switch al if, pero no al revés, te decían, ¿te acordás? Bueno, ya está, eso prácticamente no sucede más. Y hoy habría que ver los casos, digo, no es que me puse a testear todos los casos, pero hoy básicamente en estas versiones últimas de C#, de cualquier lenguaje, de nuevo, esto lo van poniendo también en otros lenguajes, no es una cuestión exclusiva de .NET. Hoy el switch es casi igual que el if, se pueden pasar, y tiene otras cositas, sobre todo incentivando, porque el switch siempre es como más preferido, porque es como más compacto, tiene otra forma de escribirlo, entonces uno tiende a usar más el switch si puede. El problema es que, como decían, si no tiene comparaciones, me queda corto en algún momento y bueno, entonces me voy al if. Bueno, entonces ellos lo fueron cambiando. Entonces, ¿qué tengo en ese switch? Bueno, el case 0, fantástico. Dice, sí, vale 0, entra por ahí. Se acabó la historia. El default es, si no entró en ningún case, entra en el default, ¿no? El default es opcional, si quiero lo pongo, si no, no. Y ahora el caso del medio, ese es raro. ¿Qué dice? Dice case int p when i mayor que 0. Bueno, fantástico. ¿Qué significa eso? Nada, va a hacer una comparación. Dice, si es mayor que 0, entra por ese case, por eso el when. Dice, cuando i sea mayor que 0, entra por acá, ya está. Y lo que hace además es guardar ese i en la variable p. Entonces dice, int p when i mayor que 0, p, que lo está imprimiendo allá abajo, es mayor que 0. ¿Está? Ahí hay un caso. Pero en ese web, como están viendo ahí, pueden prácticamente escribir cualquier condición. Entonces, como pueden escribir lo que quieran, básicamente es un if. Pero tiene como esas mejoras, ¿sí? Lo usan si quieren o no, pero digo, sepan que existe, se lo pueden encontrar, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Otras cuestiones. Parte repaso y parte de .NET. Clase, interfaz y herencia. C# no permite la herencia múltiple o múltiple herencia. ¿Está bien? O sea, todas las clases tienen un solo padre. ¿Está bien? Puesto, o sea, explícito o implícito. A ver si estaba acá. No. ¿Cuál es bueno, es igual que en Java. ¿Cuál es la clase base de todas las clases? En Java, digo, si quieren. Acá es la misma, digo. Oye, Bien. Entonces, igual que en Java, si no heredas de nadie, heredas de object. ¿Ah? No hace falta ponerlo. No hace falta que en todas las clases pongan que heredan de object, pero si no ponen nada, está implícito que heredan de object. Ahora, si heredan de alguien, y heredan indirectamente de object, porque ese alguien también o no heredó de nadie, que es de object, o heredó de alguien que en algún momento llegamos a la raíz que es object.
Entonces todos heredan directa o indirectamente de object. Bien, no se puede implementar múltiples, no se puede heredar de múltiples clases, pero sí se puede implementar múltiples interfaces. Entonces, sí pueden ver que después de los 2 puntos, y acá también lo simplificar, esas son cosas buenas. Iba a decir lo único, pero tiene más cosas. Pero, ¿qué voy a decir? ¿.NET ha copiado de Java? Sí, pero por suerte le arreglaron ciertas cosas que en Java, no digo que estén mal, pero eran como medio en coma. En Java vos tenés implements para las interfaces y extend para cuando heredas de clase. Acá 2 puntos y se acabó. Listo. 2 puntos y lo que sigue es la clase base y las interfaces. Y ya está. Digo, si solamente puede heredar de una clase, se supone que la primera es la clase base y lo demás son interfaces. O sea, era sencillo, ¿no? No hacía falta 2 palabras reservadas. Entonces acá lo simplificaron. Con 2 puntos, como están viendo ahí en las 2 declaraciones, la segunda y la tercera, pueden especificar de quién heredan y qué implementan, con un solo 2 puntos. Y después van separando por coma. Entonces ahí tienen que persona implementa la interfaz y nombre, y alumno hereda de persona. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Dice y nombre. A las interfaces ustedes les pueden poner el nombre que se les dé la gana. Pero en el framework, como convención, todas arrancan con I mayúscula. ¿Sí? I mayúscula y el nombre con la primera en mayúscula. ¿Sí? En .NET se usa mucho la primera en mayúscula para casi todo, ¿no? Para las clases, para los nombres de de los métodos, no así para las variables, ¿no? Para las variables sí se suele usar minúscula. Por ejemplo, un parámetro o una propiedad. No una propiedad, un atributo. ¿Qué más? Dice operador is. Es un objeto de tal tipo, del que veníamos charlando. Operador as lo convierte. Otra forma de convertir, el famoso casteo, que les decía, digo, variable igual a tipo, entre paréntesis, y la otra variable. Eso lo que hace es convertirlo al tipo que dice ahí, ¿no? Que obviamente si los tipos no coinciden van a dar error, ¿no? Y si directamente no hay forma de que estén en la jerarquía, les va a dar error de compilación. O sea, de entrada les va a decir no hay forma de que este objeto sea de este otro tipo, ¿sí? Pero bueno, esos casteos se pueden hacer para cuando ustedes tienen en la variable una variable base y necesitan, pasarla a una clase que está más abajo en la jerarquía para acceder específicamente a miembros específicos, ¿no? Por ejemplo, supónganse que otra variable sea del tipo persona, y yo necesito, bueno, justo ahí alumno no tiene ningún método particular, porque el único que tiene es heredado. Pero si tuviera algo particular de alumno y lo quiero usar, lo tengo que pasar primero al tipo alumno y después lo puedo usar, ¿sí? No por más que yo esté seguro que adentro hay un alumno, lo tengo que castear para que me compile el programa. Bien, y con la herencia agregamos otros 2 modificadores a esa lista que teníamos de antes, que son abstract y sealer. ¿Qué era abstract? Eso es de programación orientada a objetos, ¿eh? Era la Que no se compañía. podían instanciar Muy de bien, esa clase. tal cual. No me salía la palabra instanciar. Muy bien, claro, sí, Es son que es como palabras. una interfase. Es muy parecido a una interfase, digamos. Tal cual, son parecidos. Podemos discutir después qué conviene hacer en Parecido. un caso, en otro, pero son distintas y justamente podemos ir a la discusión. Digo, una clase abstracta puede tener otros miembros que no sean abstractos. Por ejemplo, o sea, puede tener cosas implementadas. ¿Qué quiere decir que no sea abstracto? Que tiene una implementación. Lo demás es abstracto y por eso los términos no están elegidos al azar, ¿no? Dios, dice que es abstracto porque justamente no hay forma de hacerlo, no está especificado. Pero no es obligatorio que en una clase abstracta todo sea abstracto. Es al revés. Con que haya algo abstracto, la clase tiene que ser abstracta. O sea, yo podría tener cientos de miembros en la clase y
el 99% está implementado y tengo un solo método que es abstracto. Bueno, listo, la clase tiene que ser abstracta. Y digo, pero es eso solo. Bueno, tal cual. Pero si vos tenés eso, te declarás una variable de ese tipo y querés llamar a ese miembro, ¿qué haces? No va a andar, porque no tiene implementación. Entonces, esa es el porqué de no se puede instanciar. Porque cuando llames al método, al miembro, generalmente hace una función, ¿no? Un método, cuando llames al método que es abstracto, no se va a poder ejecutar porque no tiene implementación, porque es abstracto. Listo. Entonces, esa es la explicación de por qué no se pueden instanciar las clases abstractas. Pero el resto podría estar implementado. ¿Está bien? A diferencia de las interfaces que, primero, no pueden tener variables las interfaces. Entonces, no puedo declarar. Han ido haciendo cambios también en los lenguajes con las interfaces, pero la interfaz natural que ustedes conocen de programación orientada a objetos no puede tener variables. ¿Está bien? Cuando quieren dar la explicación conceptual de qué es una interfase, se dice, una interfaz es un contrato. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dice qué cosas tiene que tener. Entonces, los que la implementan, el que implementa una interfaz, justamente, fíjense, ahí tiene sentido la palabra clave de implements en Java, digo, una clase implementa una interfaz, lo tengo que implementar. ¿Está bien? Entonces, los que usen esa clase, dicen, pero yo soy de esta interfaz. Bueno, perfecto. Si sos de esta interfaz, puedo llamar a determinados miembros que sé que los tenés que tener. Es el caso que charlábamos recién con IEnumerable. IEnumerable es una interfaz. ¿Y qué tiene? Bueno, debe tener varios miembros, pero el principal es no me acuerdo precisamente, pero es algo así como getEnumerator, una cosa así, que es una función que tienen que implementar los que la implementen, que dice, che, dame cada uno de los miembros de esa colección. Entonces, ese getEnumerator en el arreglo que hace, bueno, primero devuelve el primero, después el segundo, después el tercero, y así. Ustedes pueden hacerse su propia clase e implementar IEnumerable. Y adentro van a tener que decir, bueno, cuando llamen a getEnumerator, ¿qué tiene que hacer? Tal cosa, bueno, y funcionará. Y entonces esa clase, los objetos de ese tipo, podrán ser usados en el for each. Y el for each funciona así. Sabe que ese objeto implementó, o sea, cumple con el contrato de IEnumerable. Entonces sabe que puede llamar a esa función. Después, cómo se recorre la interfaz, y a for each no le importa. Lo único, obviamente el que la implementó lo hizo con sentido común y va a devolver cada uno de los miembros. Pero lo que quiero decir es que no es responsabilidad del for each. El for each lo único que hace es decir, bueno, mientras que haya miembros, dámelos. Hasta que en un momento dice, bueno, no hay más, listo, se acabó la iteración. ¿Está bien? Ese es un caso donde ustedes pueden ver, pero nada, hay un montón, ¿no? De casos con interfaces. Entonces, esa es la principal diferencia con una interfaz y una clase abstracta. Y después, por supuesto, también es conceptual, digo, no es porque a mí me quede cómodo, uso cualquiera de las dos. Debería usar la que va acorde a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, volviendo a esos ejemplos de juguete, pero que sirven para ejemplificar el concepto, yo puedo tener la clase padre animal. Y para abajo, pues justamente animal debiera ser abstracto, ¿se entiende? Porque es un concepto abstracto. Un animal no tiene una implementación. Pues después yo puedo decir, bueno, los animales pueden, o sea, tienen funciones para dormir, comer, lo que sea. Ahora, cómo come y cómo duerme cada animal, y será cuestión de cada animal. Entonces, león comerá y dormirá de una forma, tiburón comerá y bueno, y así. Entonces, en esos casos, a mí me conviene que sean de herencia, tiene sentido común, que hereden de la misma clase. Ahora, yo después puedo tener no sé, los animales que vuelan, y después puedo tener cosas que vuelan. Entonces, un avión y un pájaro, lo único que tienen en común es que vuelan, digo, pero los aviones no comen, no duermen,
Nada, no tienen un montón de cosas que sí tienen los pájaros, y viceversa. Y entonces ahí me conviene que tengan una clase en común. No, porque solamente comparten el método volar. Entonces me hago una interfaz, se llame i volable o i puede volar, no sé, lo que ustedes quieran, y los pájaros las implementan y los aviones las implementan. Y listo. Entonces, en ese caso, no tengo que romper con la clase base, digo, para los animales, sigue siendo animales. De hecho, pájaro puede ser hijo de animal y seguir siendo abstracta. Entonces, bueno, pero pájaro es la subclase base para todos los que son pájaros, pero sigue siendo abstracta porque es genérico. Bueno, y así. Y los aviones, listo, van por otro lado, pero los dos implementan y volar. Y después yo puedo tener una función específica que dice, mira, si vos me das algo que pueda volar, yo lo hago volar. Entonces, le puedo pasar aviones y le puedo pasar pájaros. Entonces, indistintamente, fíjense, no tienen nada en común, salvo que vuelan. Los dos implementan esa interfaz. Entonces, el parámetro que pida esa función que dice yo te lo vuelo, va a pedir una variable del tipo i volable o i puede volar, x. Entonces, ¿qué va a hacer? X.volar. ¿Y qué es x? Si es un pájaro o es un avión o es Superman. Bueno, fantástico. Digo, cualquiera va a funcionar, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de cómo decidir si es una clase base, una clase abstracta o una interfaz. Y de nuevo, sobre todo si en esas clases base, que pueden llegar a ser abstractas, ustedes quieren poner implementación, bueno, justamente necesitan que sea, ahí no hay discusión, necesitan que sea una clase. Bien, entonces ahí está el ejemplo al lado. Tengo una interfaz que es iNombre, que me pide una propiedad, eso ya lo vamos a ver, esto sí es propio de .NET, ese que dice string nombre y después tiene get y set. Es un shorthand, es un atajo para hacer el get y el set. Esto también, acá no es subjetivo mi análisis, es objetivo. Los getter y los setter están mejor hechos en .NET que en Java, digo, porque con el mismo identificador hacen el getter y el setter. Entonces, dependiendo de si está del lado izquierdo de la asignación o del lado derecho de la asignación, se ejecuta la rama del get o la rama del set. En cambio, en Java ustedes tienen que tener get nombre, una función, y otra función que se llama set nombre, ¿no? Bueno, acá lo simplifican con uno solo. Y está. Y como la mayoría de las propiedades, en .NET se llaman propiedades a esos getter y setters, lo único que hacen es devolver directamente el valor o setear directamente el valor. Justamente dijeron, bueno, ¿por qué no lo simplificamos así con llaves y ponen get y set adentro con el punto y coma y por detrás hace eso? Bueno, entonces pueden decir, bueno, y si va a hacer eso directamente, ¿por qué no usa variables y les pone acceso público? Bueno, porque no es lo mismo. Si ustedes el día de mañana a esa propiedad le quieren dar alguna lógica, algún control, algo extra, y lo cambian de variable común y corriente a propiedad, quizás los demás que la usaban se vean afectados. En cambio, en esta forma no. Cambian la implementación y ya está, pero la propiedad ya la tienen definida. Por eso no es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces tienen esa interfaz que obliga a que tengan esa propiedad. De nuevo, no dice cómo se implementa o cómo se devuelve o cómo se setea, solo dice que la tiene que tener, la que se llama nombre, y después dice la de saludar, pero esa sí es una función, un método común y corriente. Y después tengo, dice, la clase abstracta persona que implementa esa interfaz, y como la implementa, lo setea, ¿no? Entonces, hace la propiedad nombre, en ese caso sí está implementada, se puede implementar así, y el método, que también lo debería implementar, lo pone, pero no lo termina de implementar, o sea, lo declara, pero lo declara como abstracto. Entonces eso también es válido para decir, bueno, lo tiene el miembro, pero no está implementado. Pero como es abstracto, entonces la clase es abstracta. Y entonces vamos al último, que dice alumno hereda de persona. Bueno, fantástico, dice alumno hereda de persona, bien. Tenés que implementar, ahí estás obligado a una de dos cosas.
o implementás los miembros abstractos o te declaras abstracto, ¿no? Porque si no implementás los miembros abstractos que heredás, entonces seguís siendo abstracto. Para que no pase eso, dice, bueno, lo implementa y entonces sí puede ser una clase concreta. Bien, y para sobreescribir un miembro, override, ¿sí? Eso es parecido a Java. La palabra clave override me permite pisar un miembro heredado. Bien, y implementa el nombre. Ahora, si yo tengo una variable que... ¿Puedo tener variables del tipo iNombre? ¿Puedo declarar una variable? ¿Sí? Pongo iNombre, no sé, X. ¿Es válido eso? Pueden arriesgar. En 2 comodines. Pueden usar la llamada telefónica. No, dice Fernando. ¿Alguien más? Los demás no quieren arriesgar, no es que están seguros de que sí o que no, ¿verdad? Claro, depende del clima. Bueno, eso puede ser. Es un 50 y 50. Bueno, la respuesta correcta es sí, sí se pueden declarar variables de la interfaz. Lo que no se puede hacer, recién dijimos que es. Recién lo dijeron, dicen, no, esa palabra me costó. Bueno, pero es eso lo que no se puede hacer con una interfaz. No se puede instanciar en todo caso. Tal cual. Pero declarar variables sí. El ejemplo que yo les di recién, ¿está bien? Yo dije, yo tengo una función que pide algo que vuela, que implemente y volable o y puede volar. Bueno, ese atributo, perdón, no atributo, ese parámetro va a estar declarado como y puede volar X. Ahí estoy declarando una variable. Pero no solo en parámetros, en cualquier lado lo pueden hacer. Ustedes pueden declarar una variable del tipo de una clase abstracta, del tipo de una interfaz, etc. Lo que no pueden hacer es instanciarlo. O sea, no pueden hacer new. Yo no puedo hacer iNombre X igual a new iNombre. No, no puedo hacer eso. ¿Está claro? En cambio, puedo hacer iNombre X, ya dijimos que se puede, igual a new persona. Se los escribo en el chat por si, no sé, yo tengo, dijimos, iNombre X igual a new persona. Ahí está en el chat. No, no se puede porque también es clase abstracta. Tal cual. No se puede porque persona es abstracta y tampoco se puede instanciar. Bien. Y puedo hacer iNombre X, no importa el nombre de la variable, ¿no? Igual a new alumno. ¿Así? Bueno, y punto y coma, ¿no? Pero Ponele, pero ¿qué es lo que significaría, digamos, que vos a una variable que es de tipo interfase le instanciamos una clase concreta, digamos? ahora te explico para qué me serviría. Ah, Es bien. válida la pregunta. Decir, bueno, pero ¿por qué querrías hacer eso? Porque si por ahí se puede o no se puede, pero ¿por qué lo querrías hacer? Bien, ¿se puede o no se puede? O sea, ¿es válido? ¿Compila ese programa? Después discutimos la utilidad. Y si no se puede, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, se debería poder... se cortó la internet. Bien. Bueno, esa fue una pausa comerciales para que tuvieran tiempo de pensarlo. Bien, ¿se podía o no se podía? De ahí lo que estábamos hablando con Agustina, yo estaba diciendo de que yo creo que no, porque lo que es alumno es una hereda de persona, y de persona es una clase abstracta, y estaríamos tratando de darle a la variable de nombre.
Pero alumno es Creería que no. concreta. Alumno sí es concreta, es una clase concreta, me parece. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, es una clase concreta, alumno. Ahora, yo, new alumno puedo hacer. ¿Está claro eso? New alumno puedo hacer. Eso está resuelto. Ahora, ¿se lo puedo asignar a X, que es el tipo y nombre? Sí, ¿Por qué? porque esa clase implementa esa interfaz. Claro, no directamente, pero la Claro, o sea, a implementa el través de la padre. herencia. Claro, entonces ese contrato que firmó el padre, yo lo heredo también. Esa es una de las cosas que hereda. Entonces, esa herencia incluye a la interfaz. ¿Está bien? Entonces, ¿alumno es y nombre? Sí, alumno es y nombre. ¿Está claro? No me hace falta aclarar de abajo cuando especifico alumno que hereda de persona e implementa y nombre. Digo, aunque yo no quiera, ya lo está implementando porque lo heredó arriba. ¿Está claro? Bien, Sí. ahora vamos al otro. ¿Por qué lo querrías hacer? Sí, no así como el ejemplo que yo estoy dando, donde declaro una variable y le asigno, pues dice, cualquiera podría decir, ¿por qué en vez de ponerle y nombre no lo declaras como alumno? Y ya se acabó el problema. Digo, a alumno X le doy new alumno y se te acabó el problema. Bueno, porque en general las interfaces no se usan de esta forma que yo lo estoy poniendo, sino el ejemplo que les di hace rato, como parámetro de alguna función. Entonces dice, mira, yo tengo una función que sabe hacer tal cosa, ¿no es cierto? O sea, saluda, ¿está bien? Digo, necesito que lo que me pases salude. Fantástico. Entonces, ¿qué pido? ¿Pido personas? Sí, si pedís personas va a funcionar. Pero si yo después tengo otras cosas que no son personas, pero que también saludan, no las puedo pedir. Es el caso que decíamos de del que vuela. Si yo tengo una función que dado un objeto, yo lo hago volar, yo podría pedir pájaros tranquilamente. Digo, va a funcionar, me van a pasar pájaros, todos van a implementar, pájaro implementa y puede volar, entonces yo les puedo llamar, o tiene ese método directamente, digamos, ni hablemos de la interfaz todavía, va a funcionar. Ahora va a decir, che, tengo aviones también. Los aviones vuelan, pero no son pájaros, no están en su línea de jerarquía. ¿Cómo hacemos? Entonces alguno podría decir, bueno, hacete otra función que en vez de pedir pájaros, pida aviones. Bueno, fantástico, listo, son dos, voy a decir, bueno, no pasa nada, estamos duplicando un poquito el código, porque adentro va a ser lo mismo, va a decir x punto volar. O sea, la que pide pájaros va a decir pájaro punto volar, perfecto. Y la que pide aviones va a decir avión punto volar. Supongamos, digo, hace lo mismo. Entonces, decir, bueno, pero son dos nada. Bueno, mañana hay más, pero no importa cuántas más. Digo, el sentido de la programación no es copiar y pegar, ¿sí? La reutilización del código es justamente hacer esto, el polimorfismo, otro de los pilares. Digo, más difícil de entender el polimorfismo, pero tiene que ver con esto. Polimorfismo, ¿qué significa? Digo, para no hacerla larga, la vamos a responder. Mismo estímulo, distintas respuestas. ¿Está claro? Digo, los pájaros no vuelan iguales que los aviones, pero los dos vuelan. Entonces, mismo estímulo, distintas respuestas, pero recibe el estímulo. Ahora, yo no podría mandarle volar a una persona, salvo que sea Superman. Digo, no lo va a entender, ¿está bien? Pero si entiende el estímulo, bueno, responderá distinto, pero todos responden al estímulo. Eso es el polimorfismo dicho en una sola oración, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Sí, no es el ejemplo que les di en el chat, pero viene por ese lado. Entonces, vos podés pedir algo más, más genérico, si querés, más abstracto, e igualmente va a funcionar. ¿Está? Entonces vos podrías tener en esa función un parámetro que en vez de ser del tipo persona o del tipo alumno, si a vos lo único que te interesa es llamar a los miembros de una determinada interfaz, entonces pedí la interfaz. Cuando te pasen el valor,
básicamente lo que están haciendo es una asignación. Entonces, eso es lo que estamos diciendo si se puede o no se puede hacer. Visto de otro modo, para hacer ese ejemplo tengo que escribir mucho más código, mostrarle la función, preguntarle si se puede llamar de esta forma o no. Es lo mismo que la asignación. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda? Bueno, queda una cosa ahí, pero hasta ahí. Esto es, por eso le decía, repaso, programación orientada a objetos. Todo esto, yo sé que cuesta, pero tienen que entenderlo, digo, porque es independiente del lenguaje con el que quieran trabajar. Y no hay muchos paradigmas. Decía, no me gusta el paradigma orientado a objetos. Bueno, el funcional es más complicado, y el otro no se usa más. El procedural. Lo único que me queda es SEALED. Bueno, SEALED es casi lo contrario. SEALED significa sellado, ¿no? Y es lo contrario de abstracto. Es decir, si yo tengo una clase abstracta, básicamente es sí o sí hay que heredarla, si no, no se puede usar. Digo, es algo que la use, como en estos casos, como parámetro. Pero alguien la tiene que heredar, porque si no, nadie me va a poder pasar un valor concreto. Ahora, SEALED es al revés. SEALED es no se puede heredar. Si yo por alguna razón digo, mira, esto lo tengo que hacer, pero no puede pasar que alguien herede de mí y cambie la implementación de esto, bueno, listo, pongo SEALED y se acabó. Es raro que ustedes lo necesiten, pero hay clases en la biblioteca del NetCore que son SEALED, ¿sí? Entonces no se pueden heredar. Bueno, manejo de excepción. ¿Las finales Sí. se llaman? ¿Cómo? ¿Las finales son? Puede ser, ¿no? Puede ser que sea el final Finals en en Java. Java. Puede ser, no me acuerdo, pero puede ser. Em, Manejo de excepciones, también esto es similar a Java y cualquier otro lenguaje que tenga try and catch. El manejo de excepciones se hace con try and catch. O sea, try es lo que yo intento hacer y catch es atrapar el error, ¿sí? Yo puedo tener diferentes catch, ¿sí? Tengo que ir desde el más específico al más genérico, ¿sí? ¿Qué significa específico y genérico? Bueno, justamente las excepciones tienen una clase base, que es exception. Exception es la clase base de las excepciones. Hay una instrucción para tirar excepciones cuando ustedes hagan su propio código, por ejemplo, y necesitan, che, estaría bueno acá tiene una excepción si pasa esto. Entonces, ¿cómo hago? Throw. Throw es lanzar. Throw y una expresión, o sea, es una instancia de una excepción. No se puede lanzar cualquier objeto. Hay que lanzar un objeto que esté dentro de la jerarquía de clases de excepciones. ¿Está bien? Entonces, ese objeto tiene que ser isException. Bien. Dice, justamente como pueden heredar, bueno, tal cual además una excepción podría heredar de otra. O sea, todas heredan de exception, pero yo podría heredar de otra excepción porque es más específica. Entonces eso también tienen que tenerlo en cuenta. Es raro también poner múltiples catch, pero puede pasar si les hace falta. Entonces el primer catch es el más específico y van bajando hasta los más genéricos. Por ejemplo, ahí dice, che, voy a dividir X por Y. Bueno, dice, excepcionalmente Y podría valer 0 y no se puede dividir por 0. Entonces eso tiraría una excepción de dividir por 0. Entonces el primer catch que pongo, específico de esa excepción, es divide by 0 exception. Entonces, si Y vale 0 y se lanza esa excepción, se va a atrapar ahí. ¿Está bien? Si ocurre otra excepción que no sea divide by 0 exception, ni una clase que herede de esa excepción, entonces no va a entrar en ese primer catch, va a seguir y como el último es el genérico, la va a aceptar. Ojo con ese catch. Bueno, les prometí que iba a ser complicado, ¿no? Bien, ahí estamos de nuevo. Hoy CTV se portó. Mandémosle un saludo a la gente de CTV. Bien. Voy de nuevo con el tema este. Entonces dijimos, si Y vale 0, va a tirar una excepción y va a entrar por divide by 0 exception. Ahora, si ocurriera otra excepción, no importa cuál, ¿qué va a hacer? Esa excepción va a ser lanzada, pasa por el primer catch y dice, esta excepción is divide by 0 exception.
No, supónganse que no es ni ese tipo, ni alguien en la jerarquía de ese tipo, o sea, que hereda de esa excepción. Entonces dice que no, y va con el que sigue. Y así, ¿no? Acá yo tengo dos, pero pueden tener todos los caches que quieran. Va a seguir. Es como, como si fueran el switch y el case, ¿no? Bien. Entonces, a donde entra, ahí se queda, ¿sí? Después nos sigue evaluando. Ojo con eso también. Va a la que sigue. La última que yo tengo, o sea, el segundo catch, es genérico. ¿Está bien? Ojo con eso, digo, ahí tiene un comentario importante. Dice, oculta la excepción. No hagan eso, salvo que estén probando algún código, tengan que explicar que esto no se hace como yo. Digo, no es una buena práctica hacer eso. ¿Por qué? Porque oculta la excepción. Bueno, ¿cuál fue la excepción? Si atrapo ahí. No sé, no tengo objeto exception para saber cuál fue la excepción. Entonces, en general, eso no se hace. Digo, puede haber casos muy, muy específicos donde uno dice, mira, ya sé que puede pasar una excepción, no me interesa atraparla, sigamos, bueno, digo, pero igual por buena práctica, pongan exception X dentro de... es una... es una buena práctica poner la excepción y ahí, nada, si quieren no hagan nada con la variable, pero ténganlo siempre, háganlo así, ¿está bien? Bien. Y obviamente el último catch debiera ser o ese que es vacío, que básicamente oculta la excepción, como dice ahí, o el exception y la variable, ¿no? Exception es la clase base, tiene que ser el último. Bien. Y opcionalmente el finally, que es lo que usualmente ustedes harían, bueno, no importa, si anduvo bien o anduvo mal, hay que hacer tal cosa. Bueno, entonces eso lo resuelven en el finally. Eso generalmente lo que se suele hacer es algún tema de limpieza de código, especialmente cuando se trabaja con recursos como archivos o base de datos. No deberían ocurrir las excepciones, ¿no? Tienen que ser excepcionales. Pero si ocurren, bueno, entonces dice, bueno, en el finally cierro el puntero al archivo, cierro la conexión con la base de datos, bueno, etc. ¿Está? ¿Qué digo? No debería. Manejar excepciones es costoso, pero no costoso porque tarden en hacer el código o algo. No, no, en recursos de la computadora es costoso. ¿Está bien? Entonces, las excepciones tienen que ser excepcionales. De nuevo, los nombres no están elegidos al azar, tiene que ser por eso. Si ustedes piensan que Y puede ser 0 muchas veces, o cabe la posibilidad de que sea 0 naturalmente, en este ejemplo que estoy hablando ahora, entonces hagan un control en vez de cosas. Sí, Y es igual a 0 y no sé, imprimo que no se puede hacer, retorno falso, no sé, hagan otra cosa, pero no atrapen la excepción. Caso donde podría pasar esto. Bueno, el programa es una calculadora donde el usuario tipea los comandos. Bueno, se puede equivocar, puede hacerlo a propósito si quiere, o sea, pero el caso es que es factible que el segundo, el dividendo valga 0. Entonces digo, bueno, mejor pónganlo un control, dice si Y vale 0, pongan un cartel de error en la calculadora, etcétera, pongan una alerta, no sé, lo que ustedes quieran, pero hagan un condicional, pregunten si. Bueno, no era ningún chiste, ¿eh? Bien. Bueno, ahí termina y ya los libero. No, no, y no puedo, me va a salir más caro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿está claro? Entonces, está claro, no sé si alcanzaron a escuchar, digo, si ustedes piensan que puede dar error, hay que controlar. La excepción es excepcional. Es decir, ¿cuándo va a pasar eso? Y excepcionalmente. No es un input. Si hay un input de una persona, digo, con más razón hagan un control. ¿Está claro? Digo, lo más probable es que esté mal. Estamos. Manejar excepciones es costoso, tampoco es para volverse loco, digo, pero pueden hacerlo. Alguna vez yo de cuando tenía malas prácticas, por ejemplo esa, decía, acá puede error, pongo try and catch. Bueno, era una iteración, se tenía que iterar, no sé, no decenas, centenas, miles de veces. Entonces el error era más común de lo que yo había
pensado y todo el tiempo saltaba el catch. Bueno, nada, tardaba una barbaridad en ejecutarse el programa. Lo cambié, en vez de try and catch, o sea, el try and catch lo seguía estando, pero si pasaba ese caso especial, hacía algo especial, porque de última en el catch algo tienen que hacer ustedes. O sea, a veces, lo atrapo y ya está. No, algo hay que hacer, digo. ¿Qué va a valer res en esa división, en esa calculadora? Va a terminar imprimiendo error. Entonces, si ibas a terminar imprimiendo error, ¿por qué no lo hiciste antes? Bueno, yo hice ese cambio y justamente, nada, pasó de tardar mucho tiempo, de sentarse y mirarlo, a nada, un par de segundos. ¿Sí? Era un programa que tenía que hacer miles de iteraciones. Y en cada iteración podía o no saltar esa excepción. Entonces, ahí es donde yo le digo que es costoso. Pero de nuevo, la buena práctica, siempre debería haber try and catch, por las dudas, porque siempre puede pasar, justamente puede ocurrir excepciones. Pero si ustedes saben que puede pasar tal cosa, entonces hagan un control. Si tal cosa, ejecuten algo, devuelvan error, manéjenlo, pero que no salte la excepción, que la excepción sea una excepción. Bueno, ¿estamos? Listo. Quedaría la demo, pero ya estamos sobre la hora. Mañana sí vamos con lo de ASP.NET directamente y hacemos la demo directamente con el Hola Mundo, directamente lo hacemos en, en ASP.NET. Bueno,